Regresamos a este espacio que pretende brindarles a ustedes todo ese tema de promoción y prevención en salud desde este equipo liderado por profesionales. El día de hoy estamos tocando un tema con la psicóloga María Isabel, que es acerca de los primeros auxilios psicológicos y ellos de qué manera juegan un papel indispensable para afrontar ciertos eventos y situaciones de la vida cotidiana de las personas, en especial cuando estos son traumáticos. Ahora sí, entrando nuevamente en materia, María Isabel, estos primeros auxilios psicológicos, ¿por qué son importantes brindarlos? No, a ver, pues son completamente indispensables. De hecho, yo me atrevería a decir que todos los días los estamos aplicando de cierta manera, que bueno, no tenemos esa certificación de lo que hablábamos, de esa capacitación como ya aprobada por algún centro, pero que sí los estamos aplicando innatamente. ¿Esto por qué? Porque pues gracias a nuestra condición de ser seres humanos no vamos a estar exentos de situaciones que involucren la muerte o que haya pues peligro de muerte, o lo que decías también ahora, duelos, sea por parejas, por familiares, por amigos o por las mascotas que son tan importantes en nuestras vidas. Entonces todo este tipo de situaciones generan ese desequilibrio emocional, esa descompensación, y lo que van a buscar pues los primeros auxilios psicológicos es tratar de aliviar un poquito como ese dolor, mitigar las posibles secuelas que se puedan presentar a futuro. Por esto es como importante y son como vitales en nuestro día a día y en todas nuestras relaciones. Bueno, María Isabel, esa también es otra de las preguntas. Pues sabemos que la naturaleza del ser humano y la mente es muy compleja y hay muchas cosas que uno somatiza mediante esos pensamientos que uno tiene. Ahora bien, ¿hasta qué punto cuando yo no tengo unos primeros auxilios psicológicos a mí me pueden pasar cosas más adelante que puedan repercutir en mi salud mental? O sea, ¿qué puedo evitar yo cuando tengo ayuda de un especialista, de una persona que me puede brindar a mí de manera adecuada esos primeros auxilios psicológicos? Así es, incluso pues como una de las principales cuestiones que se ha demostrado en cuanto a qué se espera para salir de una crisis o de qué depende la salida de una crisis o la superación de un evento traumático, se encuentra precisamente este factor que mencionas, y es la experiencia que hemos tenido en crisis anteriores. Todo esto va generando de cierta manera como un nivel de resiliencia en nosotros, que una resiliencia pues asertiva, que nos va a demostrar como si somos capaces como a afrontar las crisis cada vez de una manera más asertiva, más positiva. Entonces es como bastante importante tener esto en cuenta, de que esta ayuda que necesitamos o que recibimos cuando la necesitamos va a determinar muchas cosas de ahí en adelante. Posible prevención de trastornos a nivel mental y demás secuelas que puedan quedar, como relaciones interpersonales. Eso a mí me parece también estupendo. Bueno, otra de las preguntas que me surge es en qué momentos no se debe brindar esta ayuda, en qué momentos no nos funcionan los primeros auxilios psicológicos. Exactamente, pues también van a haber algunos momentos en los que no van a ser efectivos y se debe hacer una remisión inmediata, y estos casos son cuando hay riesgo suicida, que la persona manifiesta: me quiero matar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tenemos que hacer una remisión inmediata. Cuando hay riesgo de agresión a terceros, incluido pues la misma persona que está brindando los primeros auxilios psicológicos, cuando la persona no reacciona a los estímulos del entorno, cuando no es consciente pues como tal de su realidad, y cuando son personas con trastornos psiquiátricos que están descompensados, o sea, porque no están tomando la medicación, porque la dejaron hace un tiempo. Y también otra que se me olvidaba, bastante importante, cuando la crisis supera pues nuestra capacidad de ayuda, porque tenemos que reconocer que no somos capaces con todos, y si por ejemplo yo quiero intervenir un tema que a mí también me duele, pues posiblemente yo también me vaya a descompensar, y esto no sería pues como ético o lo esperado, ese no sería el qué hacer. Tenemos que reconocer hasta qué momentos podemos ayudar y si esta ayuda pues en realidad sí puede ser efectiva o no. Bueno, ¿de qué manera una persona que tiene esa capacidad de brindar esos primeros auxilios psicológicos entiende que no tiene la capacidad para atender a dicha persona que lo requiere? Cuando yo como ser humano también reconozco que esto me genera dolor. Un ejemplo, me encontré en un accidente de tránsito y pasa
que hace algunos años yo también sufrí un accidente de tránsito y perdí mis familiares. Entonces, pues esto de inmediato, este pasado inmediato de la persona que podría ser el potencial para aplicar los primeros auxilios psicológicos, se tendría que evaluar y reconocer. Si yo no he trabajado esta parte de mi vida, pues posiblemente esto va a desenvolver nuevamente, va a desencadenar todo aquello que me pasó hace algunos años. Entonces es como ser muy conscientes de nuestras propias capacidades, de los eventos que podemos manejar y si en realidad pues ya hemos trabajado los mismos para que no se genere un nuevo suceso a raíz del evento nuevo que estamos atendiendo. Y de aquí justamente esa importancia de la que hablábamos ahora, de que esto también lo deben ayudar pues las personas que tienen ese conocimiento, que tienen esa certificación, porque es justamente eso, existen esas malas prácticas en las que un mal consejo, una mala escucha, una mala práctica al momento pues de generar como esa empatía hacia la otra persona puede desencadenar inclusive otras cosas muchísimo peores. Entonces yo creo que ese es el llamado también que queremos hacer desde este programa y desde el equipo de salud pública, es de justamente el de guiarse por profesionales y evitar muchísimo el de una u otra manera ser insensibles, desestimar y de invalidar también esas emociones que no estamos sintiendo nosotros. Así es, aquí está pues como tal esa importancia porque bueno, puede que la reacción inmediata no sea demasiado alarmante, pero puede que a futuro sí se convierta en un problema como tal de salud pública a nivel mental. Entonces por eso hay que tener mucho tacto con todas las palabras que vamos a decir, lo que habíamos dicho hace un momento, no necesariamente profesionales del área de la salud mental, sino también potenciales que pueden acudir a una respuesta a una emergencia, líderes, policías, bomberos. Y yo creo que cuando uno está afrontando una situación complicada y difícil, María Isabel, pues uno de lo que menos quiere es que le digan, ay no, mira, vas a salir adelante de esto, no, vamos que usted puede, no, uno puede decir, pues no sé, yo por lo menos sí trato de aplicarlo mucho y digo, bueno, no estoy sintiendo lo que estás sintiendo, pero yo te puedo escuchar y sé que de alguna manera podemos mirar cómo solucionar el problema. Yo creo que es más fácil como generar palabras como de apoyo, no desestimando, pero tampoco invalidando esas emociones. Muy por el contrario, María Isabel, uno tiene que aprender también a ser empático, a manejar también ese vocabulario y comunicarse de una manera más que afectiva, que también sea efectiva, o sea, manejar ambas, eso es súper importante. No sé, como profesional de la psicología, qué tan válida pueda también ser esa práctica. Bueno, a ver, algo que decías y es como muy importante rescatarlo, es todo este tema de que una persona cuando se encuentra inmediatamente en esta crisis, pues posiblemente no quiera acceder. Si llegamos y le proponemos como hablemos, pues posiblemente nos va a decir que no ahora más tarde, completamente entendible. Pero entonces desde acá es que parte pues como esa idea de cómo yo me voy a pensar ese acompañamiento, porque el acompañamiento no es solamente venga hablemos, el acompañamiento es estar atento, ya comiste, ya has dormido bien, pues evaluar esas necesidades básicas que pueda presentar la persona e identificar qué se puede hacer a raíz de ellas. También otra cosa que rescato de lo que acabas de mencionar, no podemos llegar y prometer cosas que se nos van a salir de las manos, no, tenemos que ser muy conscientes de nuestra realidad y centrar a la persona en esa misma, brindando posibles estrategias de solución que se puedan encaminar o que se puedan desarrollar en conjunto, porque tampoco es crearle esa dependencia a la persona, sino como que sea consciente de que es posible llevarla a cabo con la preparación o con el tiempo estimado que se tendría para ir soltando a nivel emocional el suceso. Bueno, María Isabel, y volviendo nuevamente un poco como a ese tema, ¿existen de pronto algunos pasos, algún manual en los cuales nosotros nos podamos guiar para conocer y de poder afrontar esta situación de una manera más técnica y más profesional para la atención de los primeros auxilios psicológicos? Claro que sí, existe un paso a paso que se los vamos a empezar como a proyectar, o bueno, son unos pasos a tener en cuenta, unas situaciones a tener en cuenta, y el primero de estos va a ser ese contacto psicológico. ¿Cómo así? ¿Qué tenemos que hacer acá? Llegar donde esa persona y presentarnos, decirle a que si pertenecemos a alguna entidad, por qué estamos allí, también permitir que esa persona se contacte con nosotros, indagando temas como, bueno, si ha podido comer, ha podido dormir,
alejados de su realidad. Es como establecer ese primer acercamiento con la persona, preguntarle cómo va todo, hacer esa primera indagación. ¿Qué no se debe hacer acá? Lo que hemos hablado, entrar a juzgar, entrar a sobreponer como una posible historia de nosotros y decir como no, yo ya pasé por eso, usted va a salir de esa, ¿cierto? Pues eso no nos va a garantizar nada que sea efectivo. También otra cosa que sería negativa sería ignorar los sentimientos de la persona, minimizarlo. Entonces estas cosas no se pueden desarrollar. La segunda sería analizar la dimensión del problema, que es aquí entrar a evaluar qué es lo que está pasando. Se debe hacer con preguntas abiertas, de modo que la persona se pueda expresar. Aquí, ¿qué no se debe hacer? Preguntas que requieran respuestas monosilábicas, porque pues efectivamente no va a haber una mayor cobertura de la situación, y lo que vamos a necesitar es tener ese contacto con la persona donde se puede indagar la mayor cantidad de cosas, porque hay que hacer un proceso en el que se pueda entrar y de alguna manera u otra conocer si la persona está ubicada en su aquí y ahora, cómo está ese examen mental de la persona, si está consciente o no. El tercer paso sería pues como analizar las posibles soluciones, es alentar esa lluvia de ideas, como así puede que la persona en este momento tenga un solo panorama. Lo que se debe hacer entonces es buscar o darle una lluvia de ideas en cuanto a posibles soluciones que pueden haber, y jerarquizar las necesidades, como lo mencionábamos hace un rato, responder a las necesidades de la persona, no prometer cosas que no podemos cumplir o que se nos pueden salir de las manos. Entonces, bueno, ya en cuanto a los aspectos que no se podrían hacer o que no se deben hacer, es permitir esa visión de túnel, como así, esa visión en la que la persona solamente va a ver una cosa. Por eso decíamos, hacer una lluvia de ideas para posibles soluciones. El cuarto paso, asistir a la ejecución de pasos concretos, como así, acompañar a estas personas a realizar pequeñas acciones para ir superando pues el evento por el que está pasando. Lo que no se debe hacer, pues nuevamente, lo repito, tomar decisiones por la persona que está vivenciando, o querer hacer lo que nosotros queramos sin tener presentes las necesidades básicas de las que hemos hablado. La quinta alternativa o el quinto paso sería derivar a las fuentes de apoyo. Se debe hacer ese contacto inmediato con las redes de apoyo, llámese familiares o amigos, para que vayan teniendo conocimiento del proceso y estén presentes también en el proceso de la persona. ¿Qué no se debe hacer aquí? Tomar lo que también mencionábamos ahora, que era tomar esa iniciativa y hacer las cosas nosotros como ayudantes y no involucrar a la persona protagonista, porque no podemos crear esa dependencia en ellos. El sexto paso, una psicoeducación, ¿cómo así? Se debe orientar a las personas en cuanto a los posibles secuelas o signos y síntomas que va a empezar a vivenciar los siguientes días, que digamos que serían normal. Entonces sensibilizarla en cuanto a estos, y también establecer hasta qué puntos serían normal y qué puntos ya pasarían a ser como alarmantes. Y el último paso, que sería el seguimiento, mostrar disponibilidad para que no dejar el proceso suelto, sino estar presentes en el seguimiento, mirar cómo ha avanzado, si se ha tomado las pastillas, porque no podemos pretender que una persona por sí sola pues aplique los pasos o las recomendaciones que les dijimos. Si le hicimos una remisión a los servicios médicos y en el servicio médico le mandaron unas pastillas por primera vez, pues es posible que no se las tome. Entonces es hacer ese acompañamiento para que la persona tenga ese camino como efectivo. Por eso es muy importante involucrar a sus familiares o amigos. Listo, bueno, cabe también destacar que estos pasos que nos está dando María Isabel el día de hoy son pasos que también van de la guía de un profesional más adelante de psicología en este caso, dado que la primera atención psicológica pues la brinda ya sea un socorrista, una persona certificada, y ya después se debe seguir, pues esto es lo saludable, de seguir entonces ese protocolo del paso a paso
para llegar también a un feliz término. ¿Estoy en lo cierto, María Isabel? Así es, todo es un proceso. Incluso uno de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son servir como fuente de enlace a los sistemas de salud. ¿Cómo así? Si yo hago esa primera intervención, pero no puedo dejar a la persona en la nada, tengo que de alguna manera empezarle el caso, gestionarle el caso para irlo tramitando, porque es que tenemos que ser claros, una primera intervención sí nos ayuda para desahogarnos, pero después de esa primera intervención que quedan muchísimas más preguntas, y por eso sería pues lo recomendable de seguir todo el paso con la atención médica y psicológica como la persona lo requiera. Muy bien, María Isabel, creo que a nuestros televidentes y a nosotros también nos queda un poco claro este tema de en qué momentos y quiénes pueden brindar esos primeros auxilios psicológicos. María Isabel, antes de despedir el programa queremos que nos cuentes también desde el equipo de salud pública sobre esas atenciones, cómo pueden acceder los ciudadanos y sobre esos profesionales que también hacen parte de este equipo. Bueno, en cuanto a estas primeras intervenciones, nosotros venimos vinculados con la estrategia o con el programa de Salud para el Alma, que es el programa bandera de la Gobernación de Antioquia en temas de salud mental. Nos encontramos haciendo asesorías y gestiones de caso. Las programaciones las vamos a estar pasando por los canales de comunicación de nuestro municipio, haciendo las convocatorias. Vamos a estar 2 profesionales de mi parte como equipo de salud pública, y también ya está entrando el programa de atención primaria en salud, que también entra a cubrir esta necesidad de salud para el alma con atenciones y gestiones de casos. Entonces los invito a que estén pendientes de las redes sociales principalmente, porque las convocatorias se van a extender desde allí. También te comento que hemos venido trabajando atenciones psicológicas en los colegios, y donde surja pues como la necesidad que nos convoquen por medio del correo, que es una buena opción, que es saludpublicaamaga2020@gmail.com. Se podrían hacer estas solicitudes formales para acceder, que venga, yo tengo un grupo de adulto mayor y a mí me gustaría que me atendieras a estas personas, que son también requisitos que hemos llevado hasta el momento, que hemos tratado de cumplirlos según la necesidad de la población. Perfecto, María Isabel, no queda más que agradecer tu participación en el programa y a nuestros televidentes por estar pendientes y al tanto de la programación de Amaga Televisión. Nos vemos dentro de 8 días con más Aprendamos Juntos sobre Salud y nos vemos hasta entonces.